Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma, creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal, Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells. Somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche vamos a hablar acerca de la actualidad política. Nuestro invitado es un lujo. El invitado que tenemos esta noche es el señor José Tomás Sánchez. Él fue ministro de la Función Pública durante los años 2012 y 2013. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica. Es máster en Administración Pública, egresado de la Universidad Cornell de Estados Unidos y es PhD en Ciencias Políticas. Actualmente es investigador categorizado en CONACYT. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor José Tomás Sánchez aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero presentar esta aplicación, se llama Taxit. Con Taxit podés pagar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal de forma rápida, fácil y 100% digital a través de tu celular. Pero con Taxit no solamente puedes pagar tus impuestos y conocer el estado de los mismos, sino también puedes llevar un registro de tus ingresos, de tus egresos y además Taxit cuenta con un equipo de analistas que pueden ayudarte para evacuar tus dudas o tus consultas. Baja la aplicación de Taxit o ingresa a www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. En un minuto conversamos con el señor José Tomás Sánchez aquí en Líderes. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del señor José Tomás Sánchez. Buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué bueno que conversemos aquí en Líderes. Por supuesto, Federico. Siempre fui un fan de tu programa. Te agradezco. Así que muchas gracias por la invitación y espero que sea una conversación productiva Gracias, para vos José. y para tu audiencia. Gracias, estoy seguro que así va a ser. José, quiero pedirte que empecemos hablando de dos hechos muy recientes sobre los cuales me interesa mucho tu opinión. Dale. Primero, el viceministro Víctor Verdún, viceministro de Relaciones Exteriores, hizo en la OEA la semana pasada un discurso en donde de manera clara y contundente marcó una posición de Paraguay
a favor de la defensa de la vida, a favor de la familia y en contra de todo tipo de ideología de género. Eso fue en el marco de la reunión de la OEA. Y el otro hecho que ocurrió también la semana pasada tiene que ver con el nombramiento como juez de la Corte Interamericana de Derechos del chico Diego Moreno. Lo digo yo, chico, con todo respeto, profesor, doctor, abogado, y es el primer paraguayo que va a integrar esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre esos dos hechos puntuales? Sobre el primero, a ver, el gobierno y el partido político que gobierna y la facción del partido político que gobierna tomaron la bandera contra la ideología, lo que ellos llaman ideología de género, que es básicamente una bandera que apunta a posicionarse en un lugar más conservador en lo cultural, en lo moral, en lo religioso. Y esto, digamos, viene como fenómeno, viene ocurriendo como fenómeno global. Esto está sucediendo en los Estados Unidos, en otros países de América del Sur, en Europa, donde luego de algunas décadas, entre los 90 y los 2000, en las que se conquistaron muchos avances en materia de género, en primer lugar en favor de, en América del Sur por lo menos, en favor de las mujeres, y en segundo lugar en favor de otras minorías, ¿verdad? Las minorías LGTBI, gays, lesbianas, transexuales, entre otros. Esa conquista en el terreno cultural y jurídico y político, que a mi modo de ver enriquecieron enormemente a las democracias, porque en la democracia, por definición, deberían tener cabida todas las voces que se articulan en una sociedad. Tras esas conquistas, que vino también de la mano de una expansión de las democracias en los últimos 30 años a nivel global, Paraguay se benefició de ambas corrientes, de la democratización y también de la expansión de derechos en materia de género. Acá me refiero de vuelta a la igualdad del hombre y la mujer y de otras minorías. Igualdad, digo, jurídica, porque queda mucho todavía por ganar en cuanto a igualdad sustantiva. Eso en los últimos 10 años, fundamentalmente, más o menos 2014-2015, después del crash económico que afectó al mundo desarrollado entre el 2008 y 2012, con esa desaceleración económica y esas crisis económicas que convulsionaron mucho a las democracias desarrolladas y también, en consecuencia, posteriormente a América Latina, es lo que más nos rodea. Esto vino acompañado de la crisis del commodity boom, de la disminución de todo lo que fue las grandes décadas de América Latina de los 90, de los 2000, 2010, donde se creció mucho, se redujo mucho la pobreza, se redujo la desigualdad, se expandieron accesos a oportunidades. Eso comenzó a entrar en crisis entre el 2000, decían de 2014, 2015, 2016 en adelante, y vino una radicalización, digamos, de corrientes conservadoras, ¿no? Esto estuvo muy anclado en lo que fue la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, donde él se monta sobre
como un outsider dentro del Partido Republicano, él se monta sobre la contestación al sistema, no tanto por lo que venía siendo tradicionalmente el establishment norteamericano de expansión del comercio, sino lo contrario. Él dice, el comercio, la globalización no nos benefició a todos, sobre todo al verdadero americano. Debemos fijarnos menos en las costas, decía, en California y Nueva York, y más en el centro. Le volvió a dar una noción de clase social a la política, donde él decía, el obrero americano está perdiendo terreno frente a los migrantes y también frente a todas estas ideologías, lo llaman algunos, ¿verdad? De la cuestión feminista o la cuestión de transexual, etc. Bueno, esa corriente se expandió, ¿no? Se expandió esta ganada de terreno de este neoconservadurismo que va contra lo que eran los valores universales ganados en estas 2 décadas, ¿verdad? Que eran la de los derechos, expandir los derechos, sino volver a relocalizar la economía, nacionalizar la política, y encontraron fuerza y combustible en estas banderas. Okay. Entonces, toda esta introducción para decir, Paraguay se suma a esa corriente. Okay. Okay. Quiero terminar con esto la reflexión. A mí no me preocupa tanto cuando un gobierno manifiesta su línea política, ¿verdad? Porque eso en democracia va a suceder. Eso en democracia va a suceder, normal. Y al que no le gusta, pues hay que luchar por cambiar eso y levantar otras banderas eventualmente. Bien. La preocupación viene cuando esto va acompañado de políticas o de líneas de gobierno que puedan restar derechos, que puedan retirar protección a los sectores a los cuales están atacando discursivamente. Radicalizar la discriminación. En materia de política pública. Si comienzan a querer controlar a los movimientos sociales, que comienzan a querer controlar a los ONG de una manera indebida, de una manera abusiva, eso ningún demócrata liberal, acá no hablo de izquierda, acá hablo de democracia liberal, ningún demócrata liberal podría estar de acuerdo con algo así, porque en algún momento te puede tocar. Okay. Y la democracia liberal se funda en que no hay una verdad, okay, que todos pueden vivir sus vidas siempre que no perjudiquen a los demás, y si eso es así, pues hay que dejar en paz a la gente que viva su vida, ¿verdad? Entonces, okay, ese sería mi veleo. Entonces, con relación a ese punto, no me preocupa tanto por ahora, sí me preocupa más la ley que están queriendo realizar para controlar a la ONG. Sí. Porque me interesa mucho esta reflexión tuya, sí, para preguntarte, más allá de que esto pueda no ser beneficioso en términos de maduración económica, porque hablaste de que esto podría significar un retroceso a estas conquistas antidiscriminación. Sí. Ok, ¿puede ser políticamente correcto haber hecho ese discurso porque desde lo político suma ante la opinión pública? No, sin duda, es lo que decía, es una bandera política hay un fenómeno social global que se viene manifestando donde estas banderas o estas preocupaciones no están arriba en la política nomás, sino que están moviéndose en la sociedad. Okay. Se están moviendo en la sociedad, entonces los políticos son pragmáticos. Los políticos son pragmáticos y van a tomar también banderas que les sirven. Y esta es una bandera muy útil, porque es una bandera que no exige resultados inmediatos. Bien. No es igual que decir como la tradicional división entre izquierda y derecha era sobre los impuestos, por ejemplo. ¿Qué hacemos con los impuestos? ¿Redistribuimos y aumentamos los impuestos o bajamos los impuestos y desarrollamos la economía en base al emprendedurismo privado? Entonces era la izquierda y la derecha en lo económico. Eso se volvió cada vez más difícil, no hay mucho margen de maniobra para los gobiernos. Sí. Y este tipo de cosas, como las banderitas que mencionaste que se levantaron, sirven porque no exigen resultados. Lo preocupante sería que comiencen a implementar políticas que discriminen, ataquen y persigan a estos sectores que de por sí, las minorías, vimos en otros países, en Brasil, donde hay violencia
en México, en varios lugares de Estados Unidos. Acá hay comunidades más víctimas que otras, sin duda que por toda la comunidad trans, por ejemplo, tienen toda una integración social muy problemática porque no hay políticas que permitan que como ciudadanos y ciudadanas de este país puedan tener condiciones de acceso igualitario al mercado laboral, a la función pública, a la docencia. Hay una serie de dificultades. Yo no soy experto en el tema, pero veo que hay mucha publicación al respecto. Pero dicho esto, en general han habido avances en los últimos 30 años en Paraguay. Okay. Y esperemos que esto no se traduzca en retrocesos. Correcto. José, si la política es buscar respuestas o soluciones a las problemáticas, Sí. para unos, esta problemática de la cual estamos hablando es la discriminación y el no reconocimiento de derechos. Sí. Para otros, la problemática es que ciertas minorías están queriendo atentar contra costumbres, idiosincrasia y contra cultura. La pregunta es, ¿cuál es la problemática? ¿La de los primeros o la de los segundos? Yo creo que nosotros no vivimos una avanzada de derechos o de, vamos a decir, de conquistas de estas minorías como si se vieran en otros países. Entonces acá en realidad no hay tanto rezago en los sectores tradicionalmente mayoritarios, no sé, el prototipo del católico urbano, clase media. En otros países hubo avances en materia de, no sé, legislación para despenalizar el aborto o proteger el aborto. Legislación para penalizar la discriminación. Matrimonio igualitario. Y ¿cómo es? La libre identificación de género. Sí. Nosotros no tuvimos, ni siquiera logró aprobar en Paraguay una ley antidiscriminación. O sea, nosotros no venimos en realidad de una sociedad donde estos sectores hayan avanzado y otros sectores hayan visto perjudicados. Entonces yo no veo evidencias de que haya un sentido de que haya que esta agenda tenga un sentido, digamos, una base material. Correcto, por así decirlo. correcto. José, ¿qué implica para el Paraguay tener un paraguayo como integrante de la Corte Interamericana de Derechos? Y a mí me parece que hay que festejar eso. Yo no lo conozco profesionalmente a Diego Moreno. Diego Moreno. Es decir, profesional. Lo conozco, he participado en reuniones y lo he visto en intervenciones. Sí vi mucha gente que valoro, Okay. que festejó la situación. Entonces para mí me parece que hay que festejar el que Paraguay esté tomando posiciones en organismos internacionales. Ojalá, escuché rumores de que en la OEA a lo mejor se presentaba la candidatura del canciller. Ojalá sea eso también una situación para el país. Creo que va a ser beneficioso. Bien. Hablemos un poco de política. Sí. 30 de abril del año 2023, elecciones generales. Sí. Al terminar las elecciones, el Partido Colorado no solamente había ganado la presidencia de la República, también obtuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso. Y algo muy importante, ganó todas las gobernaciones menos en 2. Sí. Es decir, el mapa se tiñó de rojo. Sí. La primera pregunta es, ¿te sorprendieron esos resultados? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves hoy la política a casi un año de asunción del presidente Peña? Como politólogo, ambas preguntas me llevarían un montón de tiempo. Podemos desarrollar un montón de tiempo. Me concentro primero en la primera. En la primera. ¿Sí? Sí, ¿Te parece? 30 de abril 2023. 30 de abril. A mí me sorprendió la abultada mayoría conseguida por el partido en el Senado. Ok. En diputados, ya, digamos, el partido siempre estuvo casi teniendo mayoría simple, Sí. pero en el Senado no
solamente en el 98 el Partido Colorado logró tener, creo que 25 senadores, pero se fracturó enseguida el partido cuando salió el oviedismo, ¿verdad? Entonces, ahora en cambio es un partido mucho más disciplinado y lograron 23 y fueron después escamoteando legisladores de la oposición. Entonces, eso me sorprendió. La señal que ya veíamos y lo que podía provocar el desbloqueo, ya la vimos en las elecciones municipales y sobre todo acá en Asunción, donde la lista de concejales del Partido Colorado tuvo más votos que el intendente, que fue el caso de Asunción. Entonces, y eso se reprodujo de vuelta a nivel nacional, digamos, con el Senado. En cuanto a la presidencia, me parece que hay más sensación de terreno ganado que resultado verídico, digamos, en sí mismo. Porque de Cartes en el 2013 a Mario Abdo y a Santiago Peña vemos en realidad una baja relativa de 46% a 42% ahora. O sea, no fue con todo lo que movilizó el partido, no acompañó lo abultado en el Senado. Bien. Y puntualizar también que el partido hace sus internas partidarias en el 18 de diciembre del 2022 y moviliza una estructura inmensa. Ellos reportan haber tenido 70.000 candidatos. ¿No te imaginas, Federico? 70.000 candidatos, ¿cuánto movilizan en recursos? Claro. Ponerle que cada uno gasta $100. Tenés 7 millones de dólares ahí nomás o $1.000 entre Horacio Cartes, que era candidato, Mario Dado Benítez, que era candidato, y el de la seccional. Sí. Cada uno haya puesto $1.000 para su campaña, tenés ahí 70 millones de dólares. Eso da una pequeña magnitud de la gran diferencia entre un partido dominante, un partido que es una anomalía teórica en la ciencia política por su penetración social, su institucionalidad, en el sentido de que el partido le pone a su institución le pone borde a una identidad muy grande además, o sea, de institucionalidad, penetración social e identidad partidaria muy grande en la sociedad paraguaya. Entonces, contra eso, la oposición efectivamente siempre corre en desventaja, ¿verdad? Ok. Entonces, perdón eso que te sí, interrumpa, sí. pero me pareció súper interesante ese concepto. El Partido Colorado es, en términos teóricos, una anomalía. Una anomalía. Claro, no. Pensá partidos del siglo XIX. Esto es previo. En el siglo XIX es, en América Latina sin duda. En Europa comenzaban los partidos de masas, pero acá no. O sea, los partidos de masas vienen de las industrializaciones que generaron la clase obrera, las urbanizaciones, sectores profesionales, campesinado, digamos, activo. Ok. Eso no habíamos tenido nosotros en Paraguay. Esa sociedad, esa movilización de masas generó partidos, en general los partidos socialdemócratas, los partidos populistas tipo el peronismo, el Vargas en Brasil, el PRI en México, partidos muy grandes, pero que venían de procesos de incorporación de masas de lo social a lo político, entraban a la vida política del obrero. El PT en Brasil. Acá no habíamos tenido eso. Entonces, ¿cómo es que un partido que no, una sociedad que no había pasado por esta masificación de la política, arma un partido que tiene, según sus reportes, más de 400 seccionales, más hay que agregar las subseccionales, que son sedes partidarias con una vida comunitaria y política intensa,
14 de estas seccionales están en Argentina, otras tantas en España, otras tantas en Estados Unidos. Nosotros salimos a otros países y hacer este ejercicio, preguntarle dónde queda la sede barrial de tu partido. Nadie va a saber la respuesta. Nadie va a saber la respuesta. Acá todos crecemos sabiendo dónde queda la seccional del barrio. Eso es inusual. Eso es inusual. Esto que te decía, los partidos socialdemócratas europeos, o el PRI en México, o el peronismo en Argentina, lograron masificación, lograron la lógica de los punteros, pero la institucionalización no. El Partido Colorado es un partido, sobre todo después de la caída de Astrón, es un partido impersonal. Si no haces política, yo una suerte de meritocracia, si no haces política, caes. Y de mucha rotación, con excepción, hay algo que está cambiando ahora mismo, que podemos entrar después a hablar, pero en el Partido Colorado hay se lo tiene como partido caudillista, pero en realidad sí, el presidente no logra poner su candidato, pierde el candidato del presidente en las internas coloradas. Así es que Mario Abdo le gana a Santiago Peña cuando el presidente era Cartes, luego Peña le gana a Vince cuando el presidente era Mario Abdo, y así van haciendo esta alternancia interna. Si uno compara con el peronismo, quiero cerrar con esto, el peronismo es una identidad muy fuerte, pero arriba de esta identidad, de este terreno identitario, se montan varios partidos. Entonces es como uno autodefine nomás su peronismo. Dice, yo soy peronista, no, yo soy más peronista, aquel no es peronista. Pero hay muchos partidos peronistas. El PJ llegó a ser más o menos un partido que agarraba una porción importante de esta identidad. Entonces, de autodefinición. Claro. Acá en Paraguay, pudiendo, a nadie se le ocurre ir por afuera del Partido Colorado diciendo, yo soy el Colorado de verdad, vótenme a mí y vamos ya directo a las elecciones generales. Pudiendo hacer eso, un movimiento colorado auténtico. No hay. A nadie le va a votar. Van a votar solamente el que gana la interna. Eso es institucionalidad. Esa es la diferencia con el peronismo. Entonces, ese partido abultado, con una porción clientelar, una porción de mucha habilidad política, una porción programática, es decir, que responde con programas también a problemas de la sociedad, hace muy difícil que se le gane, y el 30 de abril, cerrando la respuesta, mostró que con la legislación nueva del desbloqueo se le ha inyectado todavía más energía para abultarse más. Correcto. Y eso es un problema para el gobierno hoy. Después podemos entrar con eso. Es un problema para el gobierno. Sí, es un problema para el gobierno. ¿Por qué es un problema para Santiago Peña? Yo veo dos situaciones ahí. Una, si comparamos, yo te decía, el Partido Colorado es un partido de mucha renovación, ¿verdad? De las 7 elecciones que ganó el 89, en general fueron siempre facciones nuevas. Okay. Menos en el 2013 y en el 2023. El mismo movimiento político, con el mismo jefe político, ganó las 2 elecciones. Cierto. ¿No? El problema fue que entre la salida entre el 2017, que fue un problema para el presidente Cartes, cuando pierde el intento de la reelección de manera traumática y trágica, y pierde las internas. Sí. Después vienen las sanciones de los Estados Unidos. Le revientan el imperio económico. Sus socios económicos se asustan de la situación. ¿Quién le abraza a él y quién se abraza con el Partido Colorado? Hay un aprendizaje ahí. Acá el partido, primero, es perjudicial salir del poder. Segundo aprendizaje, el Partido Colorado, a quien Cartes no valoraba tanto en el 2013, sino que era una herramienta, pasa a ser parte de su identidad personal hoy. Se coloradiza él. Se coloradiza él. Ok. Al coloradizarse él y candidatarse a la presidencia de la ANR, le pone en un problema al presidente, porque en una presidencia, mejor dicho, en cualquier organización, pero más todavía en la organización política del Estado, la jerarquía es demasiado importante. Desde en lo micro de la familia hasta en la organización política del Estado. Y el hecho de que Cartes se juega la presidencia de la ANR y gane, descentraliza arriba la jerarquía, fractura un poco. Entonces,
y hace valer eso, hace saber eso, de que la jefatura política está en su casa, en el quincho, con él y en el Congreso, y la jefatura, digamos, estoy exagerando, ¿no? Pero, Claro. digamos, quedó otra porción para el presidente, una porción más de gerenciamiento en el poco espacio que le dejó este partido, que hoy el jefe político aprendió, necesita ocupar maximizar su ocupación del poder institucional. Bien, ¿verdad? eso sería mucho más delicado en un contexto donde el presidente puede aspirar a otro periodo. No lo sé, no lo sé. Después tenemos poco tiempo, Sí, ¿verdad? sí. Hablar. Pero se fractura entonces. Entonces vos tenés ahora 3 espacios de negociación en este periodo gubernamental. Antes tenías 1 o 2, Cartes y el Partido Colorado. Ahora es Cartes, el cartismo, que no es igual a todo el Partido Colorado. Y va más allá del Partido Colorado, también influyendo a otros partidos. Tenés la ANR. Pero no es el mismo cartismo de antes Ya de no perder el 2017. No Es más consciente que yo no soy más grande que el partido. Exacto. ¿Mm? Cuando Cartes sube en el 2013, seccionales coloradas levantaron banderas de luto para recibirlo y denunciaban. Él nombra gente en su gabinete con apellidos en inglés que no podemos pronunciar. Esa selección nacional también podría ser colorada. Y de hecho Cartes nombra un montón de gente que no era del partido, un montón de gente técnica. ¿Cierto? Aprendió ahora que ese camino, o sea, digamos, en el aprendizaje no significa que tenga la razón, pudo no haber sido esa la razón, pero el aprendizaje fue, hay que coloradizar la gestión porque no podemos volver a la llanura y el Partido Colorado sí es alimentado, sí es un protector y sí permite tener el poder político. Pero entonces fracturó arriba. Tenés el cartismo, tenés el Partido Colorado y tenés la presidencia, con sus propias lógicas los 3. Correcto. Y sus propios niveles también. Entonces eso, sumado a que con el desbloqueo, cada legislador pasa a ser su propio, pasa a ser su propio, digamos, su vehículo electoral. Antes uno podía decir, che, vamos a hacer un vehículo electoral nosotros, ¿verdad? Y nos uníamos en la lista cerrada. Esa solidaridad política terminó, o se arruinó con el desbloqueo. No estamos todos dentro de un bus, cada uno tiene su moto. Ahora cada uno tiene su moto, exacto. Entonces cada uno hoy busca maximizar sus chances, ya hoy, de generar los recursos políticos, económicos, lo que sea, para una eventual reelección. Entonces toda esa presión muy grande de un partido que se ensanchó en el Senado y en diputados, para mí es algo así como que de repente, no sé si tenés hijos, Sí. se quintuplique tu número de hijos. Te va a poner en dificultades de alimentación eso, ¿verdad? De generar los alimentos. Yo creo que algo así parece ser que se está viviendo en el gobierno en el sentido que todavía no se terminó de acomodar, está por cumplir un año y nada, está en esa dinámica Ok. muy condicionada. Ok. En una situación como la que acabas de escribir, en un partido colorado que se hizo fuerte luego de las elecciones del año 2023. No, ya era mayoría en Claro. municipios, en Sí. la junta, en las juntas de concejales municipales también. Exactamente. Se le agregó el ejecutivo departamental más el legislativo departamental. Exactamente. Y se vuelve muy musculoso desde un punto de vista operativo, desde un punto Sí. de vista de cómo funciona el aparato, Sí, pero también muy fuerte desde el punto de vista de eso que comentaste, la identidad. sí. Ok, ¿qué espacio tiene la oposición en este contexto? Y acá, Discúlpame, sí, hace una semana atrás, sentado ahí mismo, Carlos Mateo Valmigli me decía, sigue knockout. No se levantó todavía. La oposición sigue knockout. es siempre en un contexto como el nuestro, donde tenés un partido dominante. Un partido dominante es una categoría. Un partido que tiene presencia más allá de... Es un partido que inclina la cancha a su favor. ¿Sí? Un partido que tiene más funcionarios, el que tiene más presencia en el sistema de justicia, donde no es electivo. Tiene bastante influencia en el empresariado, bastante influencia en el sector de los medios de comunicación, bastante influencia en muchos ámbitos de la vida.
1/3 de la gente está afiliada, se reporta, al Partido Colorado. Otra anomalía política. Nosotros duplicamos. El Partido Colorado duplica, nosotros como país, digo, tenemos esta particularidad. El Partido Colorado duplica al PT de Brasil, en un país que es 40 veces más grande que Paraguay, duplica en cantidad de afiliados. Y el Partido Liberal empata al PT de Brasil. Un partido de masas. Imagínate cómo es la lógica partidaria en Paraguay. Entonces, el Partido Colorado tiene más afiliados que el PT que de el Brasil. Partido de los Trabajadores de Brasil. Sí, al doble más o menos. Con una participación intensa en las primarias coloradas, en las internas coloradas, que no es usual en otros lugares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el lugar de la oposición? Se complica mucho hacer política ya de por sí en un sistema de partido dominante, ¿verdad? La segunda complicación, ¿cuál es? Y esto es interesante. Hay por lo menos 2 factores o 3 factores problemáticos para construir partidos que nosotros tenemos ahora en Paraguay. Uno, una democracia liberal. En un contexto de libertades es difícil organizar partidos fuertes de este tipo de decisiones, como que contesta el Partido Colorado. Por eso es que uno ve que penetran más, o sea, se echan más raíces los partidos en contextos autoritarios, ¿verdad? O contextos de semi-autoritarismo, ¿verdad? Entonces, en Venezuela uno ve una movilización de masas, además creciente dentro de la oposición, ¿verdad? Segunda variable, una relativa paz. La guerra civil o una dictadura persiguiendo a rivales genera mucho más incentivos y necesidad de disciplina, de organizarte y de actuar en conjunto y coordinado. Correcto. En un momento de paz, no necesariamente. Tercer contexto, la expansión de los medios de comunicación ya en redes sociales, porque los partidos ganan sentido también como mecanismos de flujo de información. Entonces, ¿qué significa esto? Yo te voto a vos como mi diputado, yo soy de tal pueblo, te voto a vos como mi diputado, y vos me vas a decir, yo cuento contigo para que vos me ayudes con la calle, ayudarme con el problema de salud, contame qué está pasando en Asunción, no sé. Y así en todo el mundo los partidos han crecido como redes de información y de coordinación. Cuando esa información está accesible en el teléfono, ya es innecesario ya que venga alguien a decirte cómo están las cosas o cómo hay que hacer algo. Y estas redes institucionales tienen pocas instituciones en Paraguay. Tienen la iglesia, tienen el Ministerio de Educación, Fuerzas Armadas, Policía y el Partido Colorado y el Partido Liberal en alguna medida. Entonces eso, en este contexto de paz, hace difícil también de redes sociales. Y lo otro, el Partido Liberal ha concluido una disputa de 2 décadas por lo menos entre 2 líderes que hoy se han retirado al mismo tiempo, Llano y Efraín. Y entonces la identidad liberal sigue, pero la identidad tiende a ser más estable que el partido, la institución. La identidad liberal, de hecho, Pepito Morínigo ya midió esto en los 80, más o menos 20-25% de la población. Eso continúa. Pero el edificio que se monta arriba entró en dificultades de articulación. Y del lado del tercer sector, que más o menos desde el 93 con Caballero Vargas, Sí. sigue estable en su porcentaje, más o menos 21, 23%, un poquito más, poquito menos. Caballero Vargas, Fadul, vamos a decir el luismo, Paraguayo Cubas. Ahí nunca pudo organizarse muy fuerte ese tercer sector. Quizá con el Frente Guazú logró algo más de institucionalidad. Durante un ciclo de 10 años más o menos. Pero ahora, con Payo, llegó a la cabeza una persona que no tiene capacidades organizativas, ¿verdad? No es ese su fuerte. El fuerte de Payo es lanzarse a la arena política, pero no la organización, no es un Lino Oviedo, un Lula da Silva. Entonces tampoco pudo consolidar Cruzada Nacional. Y el otro problema es que ese tercer sector, de este tercer sector, Payo también es un síntoma.
en el sentido, una consecuencia. El tercer sector en Paraguay se volvió antisistema. No en el sentido ideológico profundo, ¿no? Okay. Pero sí es alguien, es el que maneja un Bolt y dice, a mí este sistema no me da ni seguro social, seguro médico, no me da IPS, tengo que trabajar 14, 15 horas por día por un sueldo muy bajo. Me pueden despedir mañana y si me engripo voy a la pobreza, ¿verdad? Esa masificación de un sector muy importante de la población, que viene producto de que algo hicimos bien en los últimos 20 años, se redujo la pobreza y aumentó este sector vulnerable que ya recibe un salario o recibe ingresos. Que lucha por no volver. Que lucha por no volver, pero que ve todas las inseguridades. Ve todas las inseguridades y sufre todas las inseguridades. El pobre también sufre todas las inseguridades, pero es un actor menos politizable. Exacto. Ese sector se politiza más, ve más las corrientes internacionales, le llama más la atención lo que pasa en las redes sociales y ese enganchó con Payo, ¿verdad? Y que puede enganchar para otro lado. Ese es el sector que en Latino Barómetro y en otras encuestas te parece como un sector que dice que preferiría autoritarismo si le solucionara algunos problemas, ¿verdad? Perfecto. Explícame, José, en su momento, con sus luces y sus sombras, han surgido líderes como, por ejemplo, Guillermo Caballero Vargas, Sí. Pedro Fadul, en su momento también, Carlos Filisola, líderes que de alguna manera inspiraban y motivaban, y uno participaba de los debates, los escuchaba, etc. ¿Por qué hoy no hay ese tipo de líderes? Pues yo creo que sí hay. Yo creo que sí. ¿Qué líderes de la oposición hoy podrían inspirar creencias, que la gente crea? Y estamos hablando de alguien paraguayo Cubas. Bien. Puede no gustarte. Vale. No, vale. Pero vale. primero, tiene discurso. Sí, totalmente. Segundo, algo interesante también que hay que ver cómo va continuando en el futuro. Tanto Efraín como Peña, en sus candidaturas, muchas diferencias entre ambos. Pero no había diferencias sustantivas en lo impositivo, en tocar la Constitución del 92. Payo plantea tocar todo. O sea, trajo algo nuevo, manifestado con formalidades, digamos, distintas a la política tradicional, pero sin duda motivó, digamos, mucha. Correcto. Y veo otras emergencias, o sea, podemos decir Katia González, Ok, Soledad Núñez, bien. o sea, con una capacidad de discutir en profundidad cualquier tema de política pública y con mucha habilidad de recorrido político. Ok. Pero hay que sumar a esto que es muy difícil, Bien. ¿verdad? Bien. Tenemos dentro de estas anomalías que estamos describiendo, Sí. tenemos una democracia sin debates. En realidad tenemos una democracia hoy sin oposición. La oposición al Partido Colorado es el Partido Colorado y la alternancia al Partido Colorado es el Partido Colorado. Ahora, lo escuchaba hace poco a Nicanor, tocando el tema de la ausencia de debates. Y Nicanor decía, no hay debates porque quienes tienen que aportar ideas para debatirlas, la oposición, ideas que de alguna manera contrasten con los programas de gobierno del Partido Colorado, no están interesados, no se les cae una idea. Encuentran el camino más fácil, la polarización y el decir, ellos son los malos, ellos son la hegemonía, nosotros somos los buenos. Esa es la calidad de nuestra oposición. ¿Cómo va a haber debate de esa manera? Por otro lado, en la vereda de enfrente dicen, ¿sabes por qué no hay debate? Porque cuando queremos hacer un debate, ellos dicen, moción presidente, cierre de debate, se vota la moción de cierre de debate y la aplanadora termina haciendo uso de su mayoría para hacer el cierre del debate. ¿Tienen razón los dos o le crees más a uno de estos lados? A ver, no sé, me puse a pensar en varios planos cuando me hablabas. Yo tiendo a querer encontrar los motivos de estas situaciones, ¿verdad? ¿En qué contextos políticos hay más debates?
¿En qué contexto político hay? Por ejemplo, en contextos donde las sociedades desarrollaron diferentes clases sociales con capacidad de intervención en la política. Te decía hace rato, clase obrera, clase media, burguesía. Chile, sobre esos tres actores, tradicionalmente montó tres partidos políticos. El Partido Socialista, la Democracia Cristiana y los partidos de derecha, la UDI. Y en Europa, bastante similar. Siempre estaban los partidos más inclinados hacia la clase obrera y los partidos más inclinados hacia la burguesía, el empresariado. Detrás de cada uno de estos sectores sociales se produjo mucho conocimiento y mucha perspectiva distinta, ¿verdad? Correcto. Entonces, en un extremo tener el marxismo, en otro extremo tener el liberalismo. No en los extremos, en sus grandes rasgos. Porque en los extremos tenemos, podemos decir, como el anarquismo, comunismo y al otro lado el fascismo, ponerle, ¿verdad? Acá Paraguay no se vertebró así. No se vertebró de una manera donde tenés clases sociales. En algún momento tuvo el campesinado y eso alimentó visiones donde la reforma agraria formaba parte del debate político. Hoy el campesinado está muy debilitado como movimiento social y la reforma agraria no está en el debate político. Pero entendés que tiene mucho Correcto. que ver con cómo está configurada la sociedad. Por otra parte, tenés los nuevos trabajadores, el nuevo precariato. Pero ¿cómo se organizan los choferes de Bolt para manifestarse? No son por los sindicatos tradicionales o los obreros tradicionales de fábrica, donde sí te generan la conciencia colectiva para montar un sindicato y posteriormente un partido político. No hay eso. No tienen cómo organizarse, entonces no tienen cómo influir en la política, ¿verdad? Entonces veo más así, veo que nuestra política siempre ha sido muy de como partidos nos peleamos, ¿verdad? Sí diría, yo creo que hay gente habilidosa en ambos partidos, ¿verdad? Pero lo que más va a predominar no va a ser el ganar por la calidad del debate, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente. Tiene que ver con cómo encontramos lo que le está preocupando a la gente, cómo un político encuentra lo que le está preocupando a la gente y genera la empatía y luego la discusión. Vuelvo con el ejemplo de Payo, vuelvo con el ejemplo también de la Concertación, que logró movilizar a otro pedazo. Entre Payo y la Concertación, digamos, había más del 50% del electorado. O sea, no es que no hay diferentes opciones políticas. Ahora, que la calidad no nos guste, que nos están trayendo a Adam Smith o a Karl Marx en la discusión, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero eso no sé si viste ayer el debate norteamericano, la semana pasada el debate norteamericano, Sí. y no había muchos temas tampoco en la discusión. Donald Trump insistía mucho con el tema de la inmigración y Biden, digamos, en sus reacciones sobre diferentes cosas, pero digo nomás que depende de cómo está configurada una sociedad. Correctísimo. También. José, tenemos que hacer una pausa y te dejo una pregunta, respóndemela luego de la pausa. La pregunta es la siguiente. En este momento, post-asunción, el señor Santiago Peña está haciendo el delivery, está entregando las promesas que él dijo. Bien, entonces está haciendo bajada de combustible, baja el gas. Él habló de una gestión más eficiente con mejores resultados. Está uniendo Dirección Nacional de Aduanas con Secretaría de Estado de Tributación, aumenta las recaudaciones, recupera el control de Tacumbú, aumenta la cantidad de linces, hizo el plan Hambre Cero, la negociación con Brasil sobre el tema Itaipú. A esto le podemos llamar goles. Ok. Por otro lado, medios de comunicación de la línea de enfrente están comunicando a la gente, no están así. Ese gol parece que no fue gol, pero como ellos manejan el VAR, te están haciendo creer que es gol, pero en realidad no están así. O a lo mejor fue un gol, pero mira la foto de cómo están estudiando estos chicos bajo un árbol en el Chaco. No vaya a creer tanto en los goles. Uno trata de concienciar acerca de, estoy haciendo el delivery de mis promesas, metiendo goles, y otros tratan de, no le vaya a creer tanto, en realidad tenés que tener en cuenta todo lo mal que estamos luego de 70 años, el Partido Colorado, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿quién está ganando? ¿A quién la calle le está creyendo? ¿Le está creyendo a Santiago Peña? ¿Está metiendo goles? ¿Estás haciendo el delivery de tus promesas? ¿O le está creyendo a aquellos que quieren, no, confundirle a la gente de que en realidad esos goles no valen,
y que en realidad nada de eso no nos va a conducir a estar mejor. ¿A quién le está creyendo la gente y quién está ganando en esta batalla comunicacional? Respóndeme eso luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles excelentes noticias para los clientes del Banco GNB. Ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios, más descuentos y más experiencias todos los días. Solicita tu tarjeta de crédito del Banco GNB en cualquiera de las sucursales o llamando al call center 021-417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y en 2 minutos regresamos para cerrar el programa con el señor José Tomás Sánchez. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Estamos de regreso con el señor José Tomás Sánchez. José, te dejaba la pregunta. La pulseada comunicacional, ¿quién la está ganando? A mí me parece que todo lo que mencionaste fueron goles. Goles para el gobierno, ¿verdad? La constitución de la DENIT está aumentando las recaudaciones. No solo producto de la DENIT, sino también porque las políticas de Milei encarecieron tanto a la Argentina que el contrabando prácticamente terminó. Okay. Entonces es más comercio legal, formal, y bueno, eso hace que se encarezca el alimento, pero también aumenten las recaudaciones. Lo de el manejo de la seguridad, y yo creo que lo que hicieron con el clan Rotela en Tacumbú y el aumento de los linces en la perspectiva del gobierno es adecuado porque la gente confía más. Eso vimos en encuestas del CIS, que es un think tank que tenemos con unos amigos politólogos. Okay. El lince mide más alto que la Policía Nacional. En cuanto a credibilidad, ¿verdad? Entonces eso sabrá el gobierno, pues está aumentando. Lo de Itaipú fue un logro importante y puede ayudar bastante al gobierno en cerrar el déficit fiscal que tiene por compromiso económico. Lastimosamente no sabremos muy bien cómo se va a gastar eso, pero fue una acertada del gobierno también. Okay. Claro que si uno compara Yacyretá con Itaipú, del otro lado tenés en Brasil a un político que cree en el Estado y en Yacyretá tenés un político que no cree en el Estado, entonces es más difícil la negociación en Yacyretá que en Brasil, en Itaipú. Ahora bien, yo lo que veo es que el presidente con su impronta, que da para mucho más, digamos, él simboliza de alguna manera la llegada de alguien que conoce de política pública, porque él conoce de política pública, tiene presencia, puede llegar a conversar con grandes actores internacionales con mucha soltura. Y a nivel nacional hizo una carrera política también corta, digamos, del 2017 a hoy, que le permitió dar un recorrido que le empapó de política. Yo lo que siento es que está atrapado en esto que te decía hace rato, la fractura arriba en el poder, ¿verdad?
Y eso le ha generado goles en contra. Pues creo que estas victorias fueron empañadas por estos goles en contra que fueron, por ejemplo, el caso de los Nepo Babies, que es un producto también de esta partidización de la gestión. Y no vino como reacción hasta ahora se está discutiendo con mucha letanía lo del servicio civil. Avanza esa discusión de la reforma del servicio civil, pero con mucha letanía. Fíjate vos en Milei en Argentina, sin Congreso. Él mismo es la fuerza de choque para defender los valores que él quiere colocar. La moral política para Milei es esencial para mostrar el camino contra quién está, lo que quiere. Correcto. En cambio acá, el presidente en su respuesta sobre el caso de los Nepo Babies fue, no, esto es una cuestión moral, no es legal, y como que terminó, perdiéndose la oportunidad de decir, yo tengo el perfil meritocrático para empujar y decir que el Estado paraguayo debe ir en esta dirección. Correcto. Y creo que no sacó provecho de eso. Y después, estas situaciones como la destitución de Katia González, el desafuero a los congresistas para evitar la investigación y luego que se deshicieron otra vez, son cuestiones que tocan fibras del Estado de Derecho y emiten señales a nivel nacional e internacional que otra vez muestran que parece que no estamos como país listos para dar más pasos hacia un desarrollo, no solamente económico, sino institucional y político. Un gustazo, te agradezco nuevamente haber aceptado la invitación. Me encantó conversar contigo. Gracias, José. Muchas gracias por la invitación y espero que estar pronto de vuelta. Se va a repetir, es un compromiso. Gracias, José. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.